siempre has querido entender la bolsa de valores, pero te parecía un mundo demasiado complejo o exclusivo para personas con grandes fortunas? La verdad que si tenías esa curiosidad, entonces en este video te lo voy a aclarar. Hoy te quiero hablar del corazón financiero de Chile, la bolsa de valores. No solo vas a entender qué es la bolsa y por qué es tan importante, sino que también te voy a dar 3 pasos que son poderosísimos para que tú, una persona común y corriente, pueda empezar a invertir de forma inteligente y segura a partir de hoy. Olvídate de todos esos mitos, ya que es hora de entender tus finanzas y comenzar a construir tu patrimonio. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. Voy a partir entonces por la base. En Chile operan 2 bolsas principales. Tenemos la Bolsa de Comercio de Santiago, la BCS, que es la más grande, la más dominante y que es la tradicional. Y además existe la Bolsa Electrónica de Chile, la BEC, que nació con un enfoque que es totalmente digital. Ahora, la Bolsa de Comercio de Santiago, la BCS, esta es el motor histórico, ya que fue fundada en 1893, en donde las empresas buscan capital y donde se le pone un precio justo y transparente a todos sus activos. Es el termómetro que mide la salud económica y la confianza del mercado en nuestro país. Para que todo funcione correctamente en la Bolsa de Comercio de Santiago, deben complementarse 5 componentes que son fundamentales. ¿Y qué son? Los primeros son los emisores. Estos emisores son las empresas que al emitir acciones o bonos se comprometen a cumplir con altos estándares de transparencia y a reportar sus resultados a la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero en Chile. Después entonces están los inversionistas, que somos tú, yo y grandes instituciones como las AFP, por ejemplo. Las grandes empresas de retail, las empresas bancarias, empresas de servicios básicos y muchas otras empresas. Y que en el caso de las AFP, al manejar los ahorros de millones de chilenos, convierten a la bolsa en un actor indirecto en las pensiones de toda la población. Luego están los corredores de bolsa, que es muy importante, ya que sin ellos no podríamos invertir. Estos corredores de bolsa son tus intermediarios autorizados. Y hoy, gracias a los corredores online, el acceso es mucho más fácil. El cuarto componente es la bolsa de valores. Y esta es la plataforma que garantiza la seguridad y transparencia de todas las transacciones. Y el quinto y último componente es el árbitro. Y este árbitro es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y que es el gran regulador, ya que audita a todas las empresas que participan en la bolsa de valores y vela por la protección de todos los inversionistas. Los instrumentos que ofrece la bolsa son mucho más que acciones, ya que tiene 3 categorías que son principales. La primera categoría son las acciones, que representan una fracción de la propiedad de una empresa, y al comprarlas tienes el derecho a participar de sus ganancias, que son los dividendos. Hay que considerar que el precio puede ser volátil dependiendo de las expectativas. El otro instrumento son los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda. Le prestas dinero a una empresa o al Estado a cambio de intereses periódicos llamados cupones. El riesgo de todas formas de los bonos es menor que las acciones. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre bonos. El otro instrumento son las cuotas de fondos de inversión. Estas son ideales para inversionistas que son principiantes, ya que permiten acceder a carteras diversificadas que contienen acciones, bonos y bienes raíces, y que son gestionadas por expertos. Y ahora te preguntarás por qué las empresas salen a la bolsa. La razón más poderosa es que las empresas tienen que salir a la bolsa por el acceso a capital masivo para financiar grandes proyectos. Además, cotizar en bolsa tiene un sello de visibilidad y prestigio y le da liquidez a los fundadores y a los primeros inversionistas. Lo hacen mediante un proceso llamado OPI, que significa Oferta Pública Inicial. Ahora, el punto más importante de que una empresa cotice en la bolsa de valores es la transparencia obligatoria. Las empresas deben publicar sus estados financieros y cualquier hecho esencial que pueda afectar su valor. Ahora, esto asegura
un mercado que sea justo, pero también somete a la empresa a un escrutinio público constante y a la volatilidad del mercado, por supuesto. Ahora dirás, ¿y por qué debo invertir en la bolsa? La verdad que invertir en la bolsa de valores es una estrategia que es fundamental para poder construir tu patrimonio a largo plazo y te ofrece varias ventajas, como por ejemplo el potencial de crecimiento, ya que históricamente las acciones han superado por lejos los retornos de otros activos como el oro, por ejemplo, o las propiedades en el largo plazo. Otra de las ventajas es la generación de ingresos pasivos. Al invertir en acciones que pagan dividendos o bonos que pagan intereses, puedes generar un flujo de ingresos que no depende de tu trabajo. Lo otro es la diversificación, que te permite tener activos que van más allá de tu sueldo o tu negocio. Y aquí es crucial entender el riesgo que tiene la inversión en bolsa, ya que el valor de tu inversión puede bajar en algunos momentos y es por eso que es tan importante diversificar. Entonces, invirtiendo en diversos sectores como por ejemplo energía, salud, bienes raíces, empresas de retail, empresas bancarias, empresas logísticas, en fin, existen muchos sectores donde puedes invertir y así puedes mantener una perspectiva a largo plazo. Ahora, cuando las acciones, por ejemplo, en algún periodo bajen, otras van a estar subiendo y así vas equilibrando la balanza de tu portafolio, sorteando los vaivenes que tiene el mercado. La Bolsa de Santiago, que alguna vez fue un club de élite, la verdad que ya se está transformando en una herramienta que es accesible para todos los chilenos e incluso algunos extranjeros que ya están invirtiendo acá en Chile. Y así puedes participar también en el desarrollo del país y en la construcción de tu propia riqueza. Entonces, como ya te mencioné anteriormente, la tecnología ha democratizado la bolsa. Ya no necesitas ser millonario para comenzar a invertir en la bolsa de valores. Así que aquí te voy a dejar un plan de acción con 3 pasos, como te prometí al inicio del video. Primero, elige tu corredora de bolsa. Necesitas un intermediario autorizado para poder operar. Y hoy existen opciones tradicionales, así como plataformas digitales, que son bastante amigables y que además te permiten abrir una cuenta en línea con montos de inicio muy bajos y muy amigables. Por lo que tu misión acá entonces es investigar y comparar las comisiones. Y solo como sugerencia, consulta con tu banco primero si tienen corredora de bolsa y si es así, el proceso se te hará muchísimo más fácil. El paso 2 es definir tu estrategia y diversificar. Pregúntate primero, ¿cuál es tu objetivo? Si es a corto o a largo plazo. ¿Y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Si eres principiante, puedes comenzar, por ejemplo, con fondos mutuos o fondos de inversión. Es la forma más segura y accesible porque tu capital se diversifica automáticamente en diferentes tipos de activos. La diversificación es un escudo contra la volatilidad del mercado. Y ya luego, cuando comiences a familiarizarte con la plataforma de inversiones y ver cómo funciona, puedes comenzar con poquito a poquito comprando algunas acciones para que vayas viendo cómo funciona. Y el tercer paso es la compra de tu primera inversión. Una vez que tengas tu cuenta de inversión lista, entonces busca empresas que te interesen y compra. Y recuerda algo muy importante, invierte en empresas que conozcas y en las que confíes en su crecimiento en el futuro. Ignora todos los rumores, la inversión inteligente se basa en el conocimiento. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre análisis en acciones en la página de la Bolsa de Santiago, ya que este paso es muy importante porque aprendes a conocer la empresa en donde quieres comenzar a invertir. Y ahora un tip interesante, aprende el lenguaje del mercado. Muy importante que lo sepas. Para saber cómo le va a la bolsa, fíjate en el IPSA, Índice de Precios Selectivos de Acciones. Este índice mide el rendimiento de las 40 empresas más grandes de Chile. Entonces, cuando oyes en las noticias que el IPSA subió, significa que el valor promedio de esas empresas aumentó. Existe también el IGPA, Índice General de Precios de Acciones. Este es más amplio, ya que incluye todas las acciones transadas en la Bolsa de Santiago. Estos índices los calcula, los gestiona y los difunde la Bolsa de Comercio de Santiago, la BCS, y reflejan de manera objetiva y transparente el comportamiento del mercado accionario chileno.
ya que se basan en la información de todas las transacciones reales que ocurren en la bolsa. Te voy a pedir entonces que me cuentes aquí abajito en los comentarios si conocías la bolsa de valores chilena y que me cuentes también con qué instrumento te gustaría comenzar en tu camino a la inversión. Espero este video te sirva de motivación y que puedas entender que todos tenemos acceso a la educación financiera y al conocimiento en general. Y me ayudarás muchísimo si me regalas un like y te suscribes al canal para seguir creando videos como este. Nos vemos en el próximo video.